El Señor les bendiga ricamente. Para mí es un placer estar aquí y compartir estas horas sobre el fascinante tema del Espíritu Santo. Un tema que nos arranca las emociones más profundas. Por un lado, con un sobreénfasis que llega a la distorsión y por otro lado, la apatía que nos lleva a ignorar su ministerio hoy en día. Qué bueno, Pastor Cristian, amado colega, que el Señor puso en su corazón que tratáramos ese tema. Y doy gracias a doctor Freddy Noble, al doctor Lucas, por estar aquí y juntos tratar de compartir el entendimiento que tenemos a partir de las Escrituras. No vamos a estar hablando acerca de nuestras experiencias. Normalmente, cuando se trata específicamente el tema del Espíritu Santo, comenzamos a hablar de nuestras experiencias del Espíritu Santo o con el Espíritu Santo y no lo que la palabra de Dios dice acerca de Él mismo. En una conferencia hace muchos años yo decía que prepararme y trabajar un sermón después de tantos años en el ministerio requería que yo entrara en mi oficina y orar y trabajar, sudar, humillarme, avergonzarme, pedirle al Espíritu Santo del Señor que me diera palabra para entonces, después de algunas 10 o 20 horas, predicar un sermón de unos 40 minutos. Después hubo una sesión de preguntas y respuestas y alguien preguntó que si había que durar tanto tiempo, sudar tanto, llorar, avergonzarse, dejar el texto por un rato porque no lo entendemos y apelar al Espíritu de Dios que nos guiara a entender esto y retomarlo. Entonces, ¿dónde estaba el Espíritu Santo? Sobre todo porque he escuchado personas que se dicen predicadores que ellos no estudian, sino que ellos llegan media hora antes de la predicación, le dicen: Señor, abre mi boca, y comunican. Fíjense que no dije palabra de Dios, simplemente dice comunican. Y esa persona preguntaba: ¿por qué tanto tiempo haciendo eso? Mi respuesta fue que si yo no estoy con el Señor durante esas 15, 20 horas estudiando, no puedo contar con su presencia cuando esté exponiendo su palabra. Hace muchos años me encontré con un famoso evangelista que comenzó en Orlando, en una comunidad que se llamaba Orlando Christian Center, y después se movió a Texas, y me decía, porque me dieron una audiencia exclusiva a mí con él, comenzando yo el ministerio, en los primeros meses de mi ministerio, él me decía: mira, yo tomé todos mis libros de teología y los quemé todos. Todas las versiones de la Escritura que yo tenía también las quemé. Ahora yo dependo del Espíritu Santo. Cuando lo escuché predicar, dije: él será un hereje, pero está diciendo la verdad. Es verdad que quemó todos sus libros. Ciertamente es cierto. El Espíritu Santo de Dios, el Señor, el dador de la vida, que sobrevoló las aguas en la creación y habló en la historia por los profetas
se derramó en los discípulos de Jesucristo en Pentecostés para cumplir el nuevo papel del Paracleto que Jesús había definido para ellos. Su carácter de segundo Paracleto es el sustituto de Jesús y agente representativo en la mente y en el corazón de los hombres. El Espíritu ministra hoy, Paracletos, que en griego significa consolador, consejero, ayudador, abogado, fortalecedor, sostén, el que acompaña. Él es Jesús. Jesús, el Paracleto original, continúa su ministerio a la humanidad a través de la obra del segundo Paracleto que llamamos Espíritu Santo. Así como Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre, lo mismo ocurre con su Espíritu. Y en cada época, desde Pentecostés, donde quiera que ha llegado el Evangelio, el Paracleto segundo ha llegado primero. El Espíritu sigue haciendo las cosas que Jesús prometió que haría cuando lo enviase en esta nueva capacidad. Qué bien que lo haya hecho. Si hubiera dejado de hacerlo, la iglesia habría perecido hace mucho tiempo. Ha sido atacada, vilipendiada, emboscada. Sus hijos han sido encarcelados, torturados, pero el Paracleto sigue franqueando. Ese Espíritu de Dios sigue de lado a lado, detrás y delante, cuidando ese remanente. La vida de los cristianos en todos sus aspectos, intelectual y ética, devocional y racional, resurgente en la adoración y extrovertida en el testimonio, es sobrenatural porque el Espíritu de Dios está sobre ella. Si no hubiera sido así, hubiera sido una institución más. Es el Espíritu de Dios que hace que el culto sea una experiencia relevante. Es el Espíritu de Dios que estremece los corazones, que nos lleva a las profundidades de nuestros corazones y ver las putrefacciones, la hediondez, que nos hace ver cómo Dios nos ve, pero ese es el mismo Espíritu Santo que nos lleva por los pasillos del cielo donde Dios rompe su privacidad y el gozo que Él siente también lo sentimos nosotros. Es ese mismo Espíritu de Dios el que hace que cuando ofrecemos fuego extraño delante de su presencia, Él se contrita haciéndonos a nosotros sentir que algo anda mal. Es la alerta que nos dice que donde vamos, que por donde caminamos no son las huellas de Jesús que estamos siguiendo. Alabemos el Espíritu Santo. Cantemos al Espíritu Santo. Y vamos a darle el lugar que el Espíritu Santo amerita. No hay un tema más abusado, deformado, aún en los reformados, que el Espíritu Santo. Es como si estuviéramos en las antípodas, en polos opuestos. Qué difícil se nos hace el balance. No estamos hablando de continuistas ni de cesacionistas. No, vamos a darle el justo lugar que el Espíritu Santo tiene en las Sagradas Escrituras.
al dar mis primeros pasos como pastor, cargado con enseñar a la iglesia ante el desorden de la iglesia que yo heredé. Cuando yo comienzo el ministerio, la iglesia tiene aproximadamente 25 años de fundada. Y había 15 miembros y 15 pastores. De eso, con el perdón de las distinguidas damas que hay aquí, 13 eran mujeres. Y yo entendía que yo tenía que ordenar la casa. Con mucha pasión, pero con poca sabiduría. Gracias al Señor, el Señor puso en mi camino al doctor Freddy Noble, que está aquí, que es como un abuelo para mí, una persona que me ayudó muchísimo en esos primeros 2 años. Y yo entendía, por algo que había ocurrido en esos días, que por dónde comienzo. Y ustedes saben que si bien es cierto, las circunstancias, la congregación no nos traza nuestra agenda de predicación, pero sí nos sugiere lo que nosotros debemos predicar. En otras palabras, yo no voy a estar predicando de cada uno de los problemas que yo veo en la iglesia. Yo debo orar y que el Señor me guíe, pero entendí que tenía que comenzar hablando de lo que era el Espíritu Santo. Y para esos días, precisamente, una hermana en un estudio bíblico con los pocos que éramos, hago una pregunta, que ¿qué es el Espíritu Santo? Y ella dice que el Espíritu Santo es un corrientazo que le da al verdadero creyente por la espalda. En mi inexperiencia, yo me sentí un poco confuso porque lo único que yo había recibido por la espalda fue un correazo que me dio mi madre hace muchísimos años. Y entendí que tenía que dar. Y en la providencia, en la gracia del Señor, me encontré con un libro maravilloso titulado El Espíritu Santo, del pastor reformado y teólogo Edwin Palmer. Y yo di gracias, Señor. ¿Por qué? Porque para esa misma época había salido Buenos días, Espíritu Santo, de Benny Hinn. Y el Señor añadió a esos cerdos gadarenos de mí y me enfrenté a la maravillosa didáctica de Edwin Palmer y el Espíritu Santo. Al tratar este tópico de la teología, la neumatología, que es la parte de la teología que tiene que ver con el Espíritu Santo, pues tenemos mucho que recorrer al día de hoy. Los seres humanos vivimos en un mundo donde no se estimula el estudio del Espíritu Santo. Como que la tendencia de nuestros tiempos es para temas más pragmáticos, eclécticos, de que lo que mejor funcione, eso nosotros hacemos. En esta posmodernidad tardía, como se le llama a esta época, nosotros no estamos muy interesados en ningún valor absoluto, sino que estamos teniendo la tendencia que lo que te funcione, entonces eso tú haces. Los seres humanos se fascinan con otros temas, pero no con el tema del Espíritu de Dios. Estamos en dos posiciones. John Stott llama a esas dos posiciones los conformistas y por otro lado le llama los escapistas.
Los conformistas se han concentrado en lo que le trae gratificación a las personas de esta época. Se han conformado al mundo, a esa teología liberal que rechaza todo lo sobrenatural, las influencias de Paul Tillich, de Boltmann, de Adolf von Harnack. Ese espíritu todavía está vigente en el día de hoy. Es fácil encontrarte con un creyente que te diga a ti, sí, la Biblia dice eso, pero poniendo su razón, ese racionalismo de los ilustradores por encima de cualquier otra cosa. Y por el otro lado, el espíritu pietista, donde la experiencia personal está por encima de la palabra revelada. He encontrado con personas que me dicen, sí, la Biblia dice eso, pero es que eso yo lo viví, ignorando la advertencia del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, de capítulo 1, donde él está maravillado. Está maravillado porque han dejado la verdad bíblica para seguir un evangelio diferente. ¿Qué es el Espíritu Santo? A mí me toca hablar de que es una persona divina. Creo que todos los que tenemos cierta ortodoxia estamos de acuerdo de que el Espíritu Santo es una persona y que es una persona única e irrepetible. De alguna manera, esa imagen y semejanza de esa Trinidad la tenemos nosotros, porque cada uno de nosotros, por más que nos parezcamos, somos únicos y somos irrepetibles. Las Escrituras, al referirse al Espíritu Santo, se refieren a Él, no como eso. El Espíritu Santo no es una cosa, no es una energía, no es una fuerza activa, como dicen algunos. El Espíritu Santo es una persona que puede ser contritado, puede ser apagado, puede ser incluso resistido. Entonces, el tema de la persona del Espíritu Santo va a ser tratado por uno de los expositores, pero yo me quiero concentrar partiendo de la pregunta, ¿qué clase de persona es? Yo creo que todos nosotros, si estamos aquí, entendemos que es una persona. Ahora, ¿qué clase de persona es? Porque hay quienes dicen, sí, es una persona, pero es una persona creada. Pero la evidencia escritural nos dice que es una persona en sí misma. No es una persona que existe, sino una persona que subsiste. De una manera muy simpática, Arthur Froud dijo hace muchos años, hablando acerca del Espíritu Santo, y que le hacía preguntas a sus estudiantes, ¿Dios existe? Y todos se quedaban absortos con esta pregunta que parece ser inverosímil. Y él decía, Dios no existe. Y ahí comenzaba el murmullo. ¿Cómo puede ser que Dios no existe? Bueno, era una dinámica, era más bien un juego de palabras, porque partiendo de todas esas diatribas y conversaciones, cuando los antiguos filósofos hacían énfasis en la existencia, partiendo de la etimología de la palabra, Dios no existe, sino que Dios subsiste. Y ahí hay una separación entre existencia y subsistencia. Aunque para nosotros subsistencia está acompañada del prefijo sub, que significa por debajo de, aplicado a la Trinidad subsiste.
Padre, Hijo y Espíritu Santo, y eso lo hacen en la absoluta perfección de su ser. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que Dios es el Hijo, Dios es el Padre y Dios es el Espíritu Santo. Ahora, el Hijo no es Dios, el Padre no es el Espíritu Santo, sino que Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo. Es un solo Dios con tres personas, que esas diferencias no son diferencias en cuanto a existencia, sino a subsistencia, porque todas se conjugan entre sí. Sus diferencias son operacionales, no reales. Yo sé que no tenemos el tiempo como para seguir profundizando esa idea de la Trinidad. Acompañó mortificando a Agustín de Hipona toda su vida. Nosotros estamos haciendo un intento de emocionarnos con el Espíritu Santo, de inquietarnos, de hacernos pensar, y cada uno de ustedes al salir de aquí, pues entonces seguiremos trabajando el tema. Mientras tanto, ¿por qué el Espíritu Santo es una persona divina? Tenemos suficientes evidencias para nosotros llegar a esa conclusión, evidencias que parten de las Escrituras. Y aunque esta es una conferencia con formato temático, el tratamiento que le hemos dado a cada uno de estos textos es partiendo de los principios de la predicación expositiva. ¿Y qué es la predicación expositiva? Es aquella predicación cuyo contenido y propósito es el mismo contenido y propósito del autor del texto. La gran ventaja, la gran virtud que tiene la predicación expositiva es que nos hace llegar al texto vaciado de nosotros mismos y dejar que el autor nos diga lo que él quiere y nosotros hacer un puente hasta el día de hoy. Por lo tanto, nosotros vamos a ver estos textos partiendo de esos principios, aunque la conferencia tenga ese formato temático. ¿Por qué el Espíritu Santo es una persona divina? En primer lugar, lleva nombres divinos que prueba su deidad. 16 veces en el Nuevo Testamento aparece el nombre del Espíritu Santo en conjugación con la Divina Trinidad. Por ejemplo, nosotros vamos a 1 Corintios, capítulo 6, verso 11. Pablo lo llama el Espíritu de nuestro Dios. Pero en Hechos, capítulo 16, verso 7, en el original le llama el Espíritu de Jesús. Es el mismo Espíritu, el Espíritu de nuestro Dios, el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo. Nuestro Señor dice, cuando yo me vaya, yo no los voy a dejar solos, yo voy a volver otra vez. ¿Como quién? Como el Consolador. Como todos ustedes saben y han visto noticias, nuestro país está de luto. Más de 225 personas murieron aplastadas porque un techo en un centro de diversión se cayó. Personas de todas las clases sociales, desde los más encumbrados hasta los más anónimos. Un joven recién convertido en nuestra iglesia, el lunes fue a ese lugar porque trabajaba como seguridad. Invitó a su amigo a que vaya a la iglesia el domingo. El amigo le dijo, no, yo no voy para la iglesia, yo voy a ir después. Le dijo el amigo, yo voy a ir después más rápido de lo que tú piensas. Y este muchacho
recién convertido, el lunes fue a su trabajo de seguridad y fue atrapado entre los escombros y fue una de las víctimas fatales. Antes de yo venir para acá, pasamos por la funeraria y allí estaba el cuerpo sin vida de este joven. Y yo apelaba al Espíritu Santo de que me diera palabras, porque las palabras humanas no son suficientes. ¿Qué palabra humana puede consolar el alma de una mujer que ha perdido su único hijo? Como la viuda de Naín, viuda, y además de eso, su única esperanza, ese hijo, también se había ido. Dice la Escritura que el Señor se movió a compasión y yo le pedí al Señor, yo tengo la compasión, lo que no tengo es la palabra, por lo tanto, lo que a mí me falta, hazlo tú, muévete en medio de este lugar y ministra a los corazones que están desgarrados. ¿Qué palabra humana puede llegar hasta las profundidades del alma, hasta los lugares más recónditos, allí donde nadie llega, y con su brisa suave soplar ahí dentro? Y allí estaba el amigo que no fue a la iglesia, y allí estaba. Resulta que ese amigo fue quien lo rescató. Y me vino a la mente decir, probablemente el que estaba preparado para irse, se fue. Y quien no tenía la preparación, el Señor lo dejó. Y toda mi atención se dirigió a él y me paré frente a él y le dije, Moisés, así se llama. Su nombre significa salvado por las aguas, pero también significa salvado por los escombros, de los escombros. Y ahí él dijo, sí, yo necesito al Señor. Desde ese fatídico lunes en la madrugada, el Señor compró tu vida. El Espíritu Santo del Señor es el que convence de pecado. Nadie tiene la facultad de convencer de pecado. Nadie tiene la facultad de tener ese tipo de poder, de llegar hasta el corazón. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Solamente el Espíritu Santo del Señor es el que convence de pecado, porque el Espíritu Santo es Dios. Es una persona divina. No hay nadie. Incluso si aquí hay alguien que todavía no ha recibido el Espíritu Santo, el Señor te dice, quiero tu vida. Porque nosotros recibimos a Cristo, pero a quien recibimos es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es una persona divina. El Espíritu Santo tiene nombres divinos. Y yo sí creo que es una gran blasfemia asumir nombres divinos. Y por ahí hay grupos que asumen nombres divinos. Aún en grupos evangélicos, de corte neocarismáticos, ya no se conforman con decir pastor. No, ese es un título que lo tiene Otto, que lo tiene cualquiera. Eso es en los círculos neocarismáticos. Pastor Otto, pastor no, apóstol. He estado en lugares donde yo he escuchado, apóstol no, padre apóstol. Y los rangos van subiendo. Eso es en los círculos neocarismáticos. En los círculos académicos donde me muevo, también es peor. ¿Cómo está pastor? Pastor no, doctor.
Ok, ¿cómo está, doctor? No, yo no soy el doctor, yo soy el decano. Y tienen más grado que un termómetro. Y más título que Pacquiao. No nos conformamos. Es el Espíritu Santo del Señor guiando nuestras vidas, haciendo dos cosas, mostrando nuestras miserias. Porque mientras más cerca de Dios, más vamos a ver nuestras miserias humanas. Más nos vamos a dar cuenta que no calificamos, de que no somos aptos. Más nos vamos a dar cuenta de nuestra podredumbre, de nuestra humanidad. Necesitamos tener ese reencuentro con el Espíritu Santo. Lo hemos subestimado. El Espíritu Santo nos recuerda quiénes somos nosotros. Porque en Romanos Hechos 15 dice que hemos recibido el espíritu de adopción. Nosotros no somos hijos legítimos de Dios, somos adoptados. Y todo es por gracia. Somos adoptados. Por lo tanto, todo lo que recibimos al ser adoptados es por pura gracia. Algo que yo le digo a los hijos, a los jóvenes, incluyendo a mis hijas, cuando la conversación borra las sonrisas. Muchas veces estamos así, hasta que de repente uno dice, oye. Y algo que yo le digo a mis hijas y lo digo a los padres, no confundan privilegios con derechos. Nosotros somos adoptados. Todo lo que tenemos son privilegios, no derechos. El único derecho nos lo imputó Cristo a nosotros, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el derecho de ser hijo de Dios, pero no para demandar. Y he escuchado personas en oraciones, yo declaro, yo demando, yo exijo, yo me le quito del lado, no vaya a ser que caiga fuego del cielo y me salpique. Demanda quien tiene derecho, pero si somos guiados por el Espíritu de Dios, nos va a recordar, eres adoptado, por lo tanto es por pura gracia. Desde el principio, el Señor nos lo dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, en Efesios 2, 8 y 9. Y esto no es don de vosotros, pues es don de Dios. Alguien dirá, sí, es verdad, Dios me salvó por su gracia, pero la fe la puse yo. No pusiste nada. Ni la fe es tuya. Lo único que tú y yo pusimos fueron nuestros pecados. Lo que pasa es que duele, claro que duele. Nosotros tenemos un espíritu de adopción. Y qué bueno que tenemos el Espíritu Santo, porque en este mundo de tantas calamidades, nosotros necesitamos de Él. En este mundo de tanta maldad sobrenatural, oiga bien, maldad sobrenatural. ¿A qué yo le llamo maldad sobrenatural? Cuando violamos los linderos de nuestra conciencia, traspasamos esa línea y comenzamos a actuar sin el sentido común. Oiga, uno de los tantos ejemplos de maldad sobrenatural. Una persona cae en una estación de tren, en los rieles. El tren se acerca
en vez de hacer todo lo humanamente posible para salvar esa vida, todos están con sus celulares grabando maldad sobrenatural. Un niño que va a la escuela y dice, mi nombre es María, e inmediatamente lo toman y le advierten a los demás niños diciéndole, cuidado al que le dice Pedro, su nombre es María. Y lo primero que le dicen a este niño, no le digas nada a tus padres. E iniciar un proceso de brainwasher, de lavarle el cerebro. Y cuando ya están preparados, citan a los padres para iniciar un proceso para volver a este niño trans, aun cuando los padres no están de acuerdo. Eso es maldad sobrenatural. Eso es pérdida del sentido común. Dios derrama su sentido, su gracia común sobre todos los hombres, pero la maldad ha llegado a tales límites que rechazamos esa gracia común. Y como nos dice en el libro de Romanos, capítulo 1, pues Dios los entregó. El término es, le quitó la protección. El sentido común es la protección de Dios. Y en el caso de nosotros es el Espíritu Santo guiándonos, guardándonos para que nosotros podamos hacer su obra. El Espíritu Santo es una persona divina. No solamente por estos elementos, sino que en la Escritura está repleta de que el Espíritu Santo es Dios. El tiempo no nos da para un estudio tan amplio, pero sí nosotros encontramos que el Espíritu Santo todo lo sabe. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros nos hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nadie puede conocer las cosas de Dios si el Espíritu de Dios no está con él. El ser humano puede conocer datos, narrativas. Aproximadamente 60-70% del contenido bíblico es narrativa histórica. Cualquier persona se puede acercar a la Biblia y conocer esos aspectos narrativos, genéricos, geopolíticos, históricos, sociales de las Escrituras. Pero aquello que llega hasta las profundidades de nuestros corazones, que estremece los cristales del alma, que hace que nuestras rodillas se quiebren ante un Dios santo, solamente por el Espíritu de Dios puede suceder. No hay otra forma. Yo me he pasado la vida entera predicando a todo el mundo. Y hay hermanos que dicen, mire, yo tengo un familiar que está así de convertirse. ¿Ustedes no han oído eso? Casi se está convirtiendo. Una persona que visita la iglesia y dice, pastor, yo me estoy convirtiendo poco a poco. Casi. Eso yo no lo veo en la Escritura. Un poema de el poeta nicaragüense Rubén Darío decía, casi me quisiste, casi te he querido. Si no fuera por el casi me caso contigo. Y hay personas así, casi. No, la conversión no es un proceso, es un evento. Estábamos muertos, el Espíritu Santo llegó, nos convenció de pecado y ahí ya somos salvos. Cuando nosotros vamos al libro de Efesios, capítulo 2, da una imagen muy clara de la condición humana. Estábamos muertos en delitos y pecados.
muertos en delitos y pecados. Y la imagen que me viene a la mente, la imagen que he creado en mi mente, es que Jesucristo nació en un pesebre, pero todos los seres humanos nacimos en un ataúd. Jesucristo estaba en un pesebre, en un establo, pero el ser humano nació en un ataúd dentro de una celda, en una mazmorra oscura, antihigiénica, llena de ratas, de hediondez. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Que ese muerto reviviera por sí solo, que viniera a la vida, no había esperanza. Y lo que hace el Espíritu de Dios es que llega por aquellos caminos angostos que lleva al sótano donde está aquella celda que nadie sabe que existe, muy conocida en los infiernos, pero desconocida en el cielo. Y el Espíritu Santo va allí. Y cuando llega allí se inunda de luz. Y el Señor viene y toma esos barrotes, lo despedaza aquel ataúd, rompe la cadena y aquel cuerpo decadente le da vida eterna. Y todo por el Espíritu Santo del Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el Dios de los escuadrones de Israel, que le dio victorias épicas a todo su pueblo, cuando el pueblo no tenía ningún tipo de armamento porque venían de 400 años de esclavitud. Tuvieron unas victorias inverosímiles. El mar Rojo se abre en dos, le dan 7 vueltas a los muros de Jericó y ellos caen sin tirar una jabalina, una sola lanza, porque no tenían ejército, no eran soldados, eran civiles trémulos de pavor. Simplemente con mucha fe en Dios derrotan a los madianitas. ¿Por qué? Porque eran 32,000 contra más de 100,000 y Dios desde el cielo dicen: wow, los madianitas están en desventaja, 32,000 hombres contra más de 100,000. Son muchos. Y quedan 300. En las matemáticas de Dios, 300 es más que cualquier número. ¿Por qué? Porque solamente cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, ese poder de Dios es el Espíritu Santo. Y ese poder del Espíritu Santo es el poder de Dios, porque es una persona divina. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y la palabra poder es dinamita, de donde viene dinamita. Recibirán todo un arsenal de dinamita, de explosivos, de TNT, de nitroglicerina, y lo van a poner en las puertas del aire, y eso lo va a despedazar. Porque es poder de Dios. Ese poder de Dios está a nuestra disposición. Pero ¿qué le ha pasado a la iglesia? Qué bueno, pastor, que se le ocurrió el tema del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo prometió que iba a estar con el pueblo de Dios para ser testigo, no para reclamar un Rolls Royce, no para decir: ay, el Señor me va a quitar la vida si no me da otro avión. Si yo digo en la iglesia donde estoy pastor por 33 años, si digo: hermano, el Señor me ha revelado que me regalen un avión porque yo viajo mucho, si no me va a quitar la vida, los hermanos que están al lado de mi esposa le van a decir: mi más sentido pésame. El Espíritu de Dios es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente. La Biblia le llama el Espíritu de verdad. El Señor Jesús hizo la misma afirmación, que Él es el Espíritu de verdad. El Espíritu recibe el nombre del Espíritu Santo. El Espíritu es el dador de la vida. El Espíritu Santo incluso posee la capacidad creadora. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová
o lo aconsejó enseñándole Isaías 40:13. El tiempo se ha ido, hermanos, pero debemos volver a la palabra de Dios. Debemos volver a decirle: Señor, te ruego que me hagas entender más sobre el Espíritu Santo, porque es Dios caminando diariamente con nosotros donde quiera que nosotros estemos. Y una pregunta de reflexión: si eso es así, tenga cuidado a dónde usted se mete con el Espíritu Santo. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Tú has orquestado hablarnos por medio de ella. Gracias porque has puesto esta inquietud de que se trabaje este tema. Y gracias porque has respondido nuestras peticiones. Bendice este esfuerzo. Bendice a cada uno de mis hermanos que van a hablar en tu nombre sobre este nombre del Espíritu Santo. Bendice este seminario, sus líderes, Pastor Cristian, síguele ayudando, síguelo capacitándolo, y que todos juntos, aquí presentes, podamos salir de este lugar, en medio de este ambiente, alabando y glorificando tu nombre y dándole gracias a tu nombre por tu Espíritu Santo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.